Muy bien, gracias Pablo y Ivonne por estos hermosos cantos. Y qué hermoso canto acabamos de entonar, ¿no, hermanos? Muy buenos días a todos. Me gusta y me quedo con esta última frase que entonamos. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Me gusta esta última frase porque en esta simple frase, en estas tan pocas palabras, encontramos tres grandes verdades de Dios. Nuestro Dios es un Dios victorioso, un Dios salvador y un Dios digno de adoración. Y sabe, son tres cualidades que Dios tiene por las cuales el día de hoy estamos aquí reunidos. En un mismo sentir, en diferentes lugares, pero unánimes. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios también por medio de este estudio. Y como ya sabemos, este es el tercer estudio que vamos a estar hablando acerca de la carta de Pablo hacia los filipenses. Esta hermosa carta que si el Señor nos lo permite, vamos a estarlo estudiando hasta el mes de febrero, con diferentes temas, diferentes cosas para poder aplicar, para poder vivir en nuestras vidas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar 3 versículos nada más, Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, si puede abriendo su Biblia, por favor, para que vayamos ahí juntos estudiando la palabra de Dios. Pero antes de entrar en el tema, quisiera que podamos retomar algunos de los puntos importantes que hemos estado estudiando hace 2 semanas en la introducción con nuestro pastor y la semana pasada con nuestro hermano Gastón también, con los primeros textos, los primeros versículos ahí, ¿no? De poder estar gozosos a pesar de la situación o de la circunstancia que Pablo estaba viviendo. Ahora, hermano, quiero que podamos conocer 3 puntos importantes, o más bien que podamos refrescar nuestra mente con algunos datos importantes. Por ejemplo, ¿se acuerda usted desde dónde estaba escribiendo Pablo esta carta a Filipenses? ¿En dónde se encontraba Pablo? Exacto, Pablo se encontraba en la prisión. Él se encontraba en la prisión en este momento. Es el mismo lugar de donde está escribiendo la carta a Efesios, a los Colosenses y también una pequeña carta que entrega a Filemón también estando en la prisión. Y obviamente en esta ocasión estamos hablando de Filipenses, también es la 4ª carta que Pablo escribe también desde la prisión. Ahora, cuando se enteraron los filipenses de que Pablo se encontraba en prisión, déjeme decirle que muchos se preocuparon. Algunos decían, híjole, ¿cómo es posible que detuvieron al apóstol Pablo? Ahora, ¿quién va a predicar el evangelio? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que el evangelio se siga propagando, se siga promoviendo en diferentes naciones, países, iglesias? ¿Qué es lo que va a pasar con el evangelio? Algunos decían, pues hasta ahí se quedó el evangelio. Algunos se preocupaban porque Pablo se encontraba en una prisión, no de cualquier lugar, estaba en la prisión de Roma. Ahora, si usted recuerda, no había nación o no había pueblo más experto en torturas que los romanos. Estos eran expertos en tortura. Hoy en día, por ejemplo, para nosotros la cruz simboliza o es un símbolo de salvación, un símbolo de amor, un símbolo de gracia, y muchos como cristianos tenemos ahí la cruz a lo mejor en diferentes lugares como un recordatorio o un símbolo de nuestra salvación. Pero en aquel momento la cruz no era un símbolo de salvación, era un símbolo de tortura, era la forma más cruel de poder morir o de poder asesinar a una persona para que sufriera antes de morir. Bueno, los romanos habían inventado la cruz justamente y muchos otros elementos de tortura que los romanos habían hecho. Estos eran expertos en tortura. Por eso es que muchos de los filipenses, cuando se enteraron de que Pablo se encontraba preso en Roma, dijeron, pobrecito del hermano Pablo, ¿qué estará pasando el hermano Pablo? Ahora, a pesar de la situación que estaba viviendo Pablo, déjeme decirle que también ya lo hemos estudiado en semanas anteriores. Si tuviéramos que elegir una sola palabra para resumir toda la carta de Filipenses, ¿qué palabra utilizaría usted? A ver, vamos a hacer este ejercicio y vamos a colocar 5 segundos aquí en este tiempo para que usted pueda responder. En una palabra, ¿cómo puede resumir la carta a los filipenses? ¿Ya pensó en una palabra? Ahí está, 5 segundos. Efectivamente, la palabra gozo. No hay palabra que se repita más en este libro con tanto énfasis, con tanto ánimo que la palabra gozo. El apóstol Pablo, a pesar de la situación de prisión que estaba viviendo, él no paraba de decirle a los filipenses, hermanos filipenses, gócense en el Señor, regocijaos en Dios. Y otra vez os digo, regocijaos en Dios mismo. Hermano, el apóstol Pablo había comprendido la importancia que había de poder estar teniendo una vida gozosa delante de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no se encontraba feliz. No estoy diciendo que él estaba feliz
siendo o estando encarcelado, o a lo mejor siendo torturado en la cárcel de Roma. No, el apóstol Pablo no estamos hablando acerca de felicidad, aunque a veces cuando leemos la carta de los Filipenses podemos decir, yo creo que el apóstol Pablo sí estaba feliz, sí se encontraba de alguna manera, sus emociones, sus sentimientos sí se veían reflejados en felicidad, pero no estábamos hablando acerca de felicidad en realidad. La carta a los Filipenses no nos habla de felicidad. Todos hemos pasado momentos de felicidad. Piense usted cuál ha sido el momento más feliz de su vida. Quizás fue el día en el que conoció a su esposa, a su esposo. A lo mejor fue el día en el cual nació alguno de sus hijos, que experimentó felicidad, la verdadera felicidad. A lo mejor el día que experimentaste felicidad fue el día en el que te graduaste, fue el día en el que viste tus resultados para la universidad que querías y te quedaste. A lo mejor fue el día en el cual pudiste adquirir algún bien que tanto querías, no sé, el día que se le entregó su casa, por ejemplo, fue un día de mucha felicidad, o el día que pudo adquirir un vehículo nuevo, o tener las vacaciones de sus sueños, conocer el lugar que tanto había soñado. A lo mejor son momentos o claros ejemplos de felicidad, que yo estoy seguro de que todos hemos experimentado muchos momentos de felicidad. Pero sabe, hermano, la felicidad viene cuando las cosas marchan como nosotros queremos. La felicidad viene cuando todo marcha bien. Pero sabe, es por eso que hablamos de que en realidad no estamos hablando de felicidad, lo que es el centro del corazón de este libro de Filipenses. Lo que sí es bien importante es hablar acerca del gozo. Pablo estaba experimentando gozo porque a pesar de la situación en la cual se encontraba, de sufrimiento, a lo mejor de cierta incertidumbre o de preocupaciones, bueno, Pablo sabemos que ahí se encontraba gozoso delante de Dios y decía, a pesar de la situación, yo estoy gozoso porque el plan de Dios se está cumpliendo en mi vida. Ahora, querido hermano, la felicidad es pasajera, pero el gozo sobrepasa la felicidad inclusive. La felicidad es pasajera, pero el gozo viene aún en momentos de dificultades. Hermano, hoy en día estamos viviendo un momento complicado, un momento de dificultad. No tan complicado como lo que estaba viviendo Pablo, pero sí estamos viviendo una situación que nos expone a experimentar el desánimo y la falta de gozo en nuestras vidas. Porque recuerde que vivimos en un sistema gobernado por el príncipe de este mundo, y el Señor Jesús decía, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Algunos cuando leen este pasaje dicen, ay, es que el enemigo viene y nos hurta, nos toma, nos roba nuestra salvación. No, espéreme, no es la salvación lo que se refiere acá. En realidad cuando dice el Señor Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, lo que viene a hurtar no es la salvación. Lo que viene a hurtar primero el enemigo es nuestro ánimo en nuestras vidas. El enemigo viene a hurtar el ánimo en nosotros para que comencemos a desanimarnos, porque sabe que una vida desanimada no va a hacer nada. Una vida desanimada no va a leer la Biblia, una vida desanimada no va a tener un tiempo de oración, una vida desanimada no va a congregarse, no va a estar en las reuniones que tenemos como iglesia, una vida desanimada no va a predicar el evangelio. Por eso el enemigo, lo primero y lo único que puede quitarnos es nuestro gozo. Por eso el apóstol Pablo en esta carta dice, estamos tan expuestos a que se nos robe el ánimo en nuestras vidas, el gozo en nuestras vidas, que yo les animo a que ustedes no pierdan el ánimo. Gócense en el Señor a pesar de las diferentes pruebas. Regocijaos en Dios, y otra vez os digo, regocijaos, dice ahí más adelante en el capítulo 4, que lo vamos a ver ya hasta el final. Pero hermanos, ¿sabe? El apóstol Pablo tenía un secreto. Él comprendía que dentro de este tiempo de encierro, él se encontraba tan gozoso en este momento porque él sabía que experimentaba 3 propósitos dentro de la soberanía de Dios en su vida, y que son justamente esos 3 propósitos los que vamos a estudiar el día de hoy. Yo le he puesto como título a este estudio, la soberanía de Dios en tiempos de encierro. Pero ¿qué le parece si antes de que comencemos leyendo estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a hablar con el autor? ¿Le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, agradecemos una vez más, mi Dios, en esta hora, porque Padre nos ha permitido llegar a este estudio, esta reunión en línea. Padre, gracias, porque hasta este momento, Padre, hasta esta semana número 35, mes número 8, Padre, sabemos que su palabra ha permanecido fiel. Y mi Dios, queremos, mi Dios, tomar este tiempo para que, Padre, podamos comprender cuál ha sido el verdadero propósito por el cual usted permite esto en nuestras vidas,
Y mi Dios, ¿por qué ha permitido este tiempo, esta pausa, esta pandemia en este 2020, Señor? Queremos hacer su voluntad a través de todo esto y que, bueno, Padre, podamos tener un corazón tranquilo, un corazón gozoso, como lo estaba experimentando Pablo. Agradecidos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sabe? Cuando comenzó la semana, lancé en mis redes sociales una pregunta. La pregunta decía así: ¿qué está haciendo Dios en estos tiempos de pandemia en la vida de su iglesia? ¿Qué está haciendo Dios en estos tiempos de pandemia en la vida de su iglesia? ¿Sabe? Extrañamente, tuve muy pocas respuestas. Es que claro, creo que esta es una pregunta complicada, porque al principio de la pandemia todos decíamos: no, pues yo creo que este tiempo es un tiempo que Dios ha planeado para que podamos pasar más tiempo con Él, para que podamos pasar más tiempo con nuestra familia y busquemos un discipulado como familia, para que busquemos un tiempo de compartir nuestros devocionales como familia. Yo creo que va a ser un tiempo para poder pasar más tiempo en oración con Dios. Y a veces al principio de esta pandemia teníamos planes muy bonitos y al principio veíamos que había muchas personas congregadas en las reuniones en línea y todo lo demás, pero después nos fuimos dando cuenta de que el enemigo fue apagando nuestro ánimo, fue robando poco a poco nuestro gozo y sabe, hasta llegar un momento en el cual hoy en día no sabemos cuál es el plan de Dios para la vida de la iglesia por medio de esta pandemia. Déjeme decirle que el apóstol Pablo estaba experimentando algo. Una frase que yo el día de hoy quiero que usted la anote si está anotando cosas acá en su devocional. Esta frase dice: en tiempos de encierro se refleja al doble quiénes somos. En tiempos de encierro se refleja al doble quiénes somos. El apóstol Pablo estaba siendo una persona que estaba siendo fiel a Dios. Ponía las cosas de Dios primero, era un evangelista de primera, un discipulador de primera, un fundador de iglesias de primera, o sea, es un super cristiano el apóstol Pablo. Pero en tiempos de encierro dice que se refleja al doble quiénes somos. En tiempos de encierro, ahora vemos al apóstol Pablo, yo creo que si antes estaba gozoso, ahora lo podemos ver doblemente gozoso. Yo me atrevo a decir que el apóstol Pablo, cuando muchos de nosotros creíamos que el apóstol Pablo estaba pasando un momento de desánimo, yo estoy seguro de que estaba en realidad en su mejor momento en la vida cristiana, porque venía teniendo una vida de comunión con Dios buena, pero en tiempos de encierro se reflejaba al doble su comunión con Dios y su gozo delante de Dios. Ahora, hermanos, para nosotros es lo mismo. Si nosotros éramos cristianos que veníamos teniendo un ministerio dentro de la iglesia, si veníamos a la iglesia y en verdad adorábamos a Dios porque sabemos que es nuestra necesidad de poder adorar a Dios y buscábamos a Dios porque sabíamos que necesitamos buscar de Dios, en tiempos de encierro se debe reflejar al doble. Y hoy vemos hermanos que han sido fieles y se han permanecido fieles hasta el momento, hermanos que están en todas las reuniones, hermanos que no faltan a nada, que sabemos que siguen teniendo su tiempo de caminar con Dios, siguen evangelizando, y sabemos que allí están muchos hermanos que venían con una buena comunión con Dios y en tiempos de encierro se vio reflejado al doble. Pero sabe, aquellos hermanos que veíamos desanimados antes de toda esta pandemia, que veíamos que iban a la iglesia, híjole, porque los llevaban, pero les costaba mucho leer la Biblia, les costaba mucho salir a predicar, ¿sabe? En tiempos de encierro, hermanos, se refleja el doble quiénes somos también. Y a lo mejor si veníamos siendo hermanos de este tipo, en estos momentos se ve reflejado el doble, que nos cuesta el doble por nosotros mismos abrir la Biblia, por nosotros mismos nos cuesta el doble el poder pasar tiempo con Dios. Pero sabe, hermano, como ya dijimos, vamos a hablar acerca de 3 propósitos dentro de la soberanía de Dios para nuestras vidas en este tiempo de pandemia. Y en primer lugar, el primer punto que yo quiero que nosotros entendamos es que Dios, en este tiempo, Él planeó una pausa en nuestras vidas. Dios planeó una pausa en nuestras vidas. Dice el versículo 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sabe? El apóstol Pablo había comprendido que en realidad estas cosas que le estaban sucediendo era una pausa que Dios había planeado para su vida. Esta pausa era parte del plan de Dios para la vida de Pablo. Ahora, las pausas siempre tienen un propósito muy especial. Por ejemplo, yo quiero que vayamos ahí al Antiguo Testamento. Acompáñenme en su Biblia al libro de los Salmos.
Vamos al libro de los Salmos porque vamos a aprender el día de hoy una palabrita muy interesante que quizás ya conocíamos o a lo mejor no, pero quizás nunca le damos el enfoque de lo que debe ser esta palabra, o simplemente es de esas palabras que las vemos y ni la leemos, ¿no? No sabemos ni qué significa ni para qué está ahí. Pero vamos por favor ahí al libro de Salmos capítulo 3. Dice de esta forma, bueno, antes de que lo leamos, déjeme recordarle, como usted ya sabe, el libro de los Salmos y todos los libros poéticos en realidad no son escritos o no son cartas, no son libros como tal, sino son en realidad una recopilación o una colección de himnos, poemas, canciones, música. Por eso es que se le conoce como libros poéticos, el libro de Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, ¿sale? Entonces son libros poéticos. Ahora, originalmente, y estamos hablando específicamente de este libro, de este capítulo 3 del libro de Salmos, originalmente era un texto que tenía una melodía de fondo, porque era música. Usted nunca ha escuchado, a menos de que sea una música o una canción cantada a capela, nunca hemos escuchado una canción que no tenga una melodía de fondo. Bueno, déjeme decirle que este salmo específicamente sí la tenía. Y bueno, vamos a leer lo que dice el Salmo capítulo 3. Dice: Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios, en Dios. Y ahí hay una palabrita que a veces la ignoramos, la saltamos y nos seguimos de largo. Pero es una palabra bien importante que dice Selah. ¿Ya lo ubicó ahí en su Biblia? Si usted no ha ubicado, o si usted ahí en su Biblia no tiene esta palabrita Selah, bueno, es porque usted en este momento se encuentra con la Biblia de su celular. Así que vaya por su Biblia impresa, porque ahí sí viene esta palabra. En algunas versiones en los celulares ya trae las palabras Selah, pero a veces yo me he dado cuenta de que algunas versiones no la trae. Ahora, esta palabra Selah es bien importante que hoy la podamos aprender. En realidad no tenemos una traducción literal al castellano de lo que significa esta palabra, pero es una palabra que denotaba pausa en el canto, en este caso en el canto, y que la podemos interpretar como deténgase y reflexione, deténgase y escuche. Cuando vemos que personas, como en este caso que era el rey David escribiendo este Salmo 3, escribía la palabra Selah, era para que nos detuviéramos en este momento, no siguiéramos leyendo, no siguiéramos cantando lo que sigue de este himno y reflexionemos en lo que acabamos de leer. Es una pausa, es una indicación a que hagamos una pausa y reflexionemos en lo anterior. Es decir, el rey David nos está animando y nos está diciendo, es más, si tienes que volver a leer el versículo 1 y 2 para reflexionar por completo, vuélvelo a leer. Y no sigas de lleno, no te sigas de largo, porque a veces así leemos la Biblia como cualquier cuento o cualquier novela o como cualquier libro de ciencia ficción y no comprendemos las palabras que tiene la Biblia. Y el rey David nos decía, detente y escucha, detente y vuelve a reflexionar en esto. Reflexiona que muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Detente y escucha, detente y reflexiona. Continuamos leyendo el versículo 3 y dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y él respondió, versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Y otra vez nos vuelve a decir, antes de que sigas avanzando, detente acá, reflexiona en que nuestro Dios es nuestro escudo alrededor de nosotros, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese es mi Dios. Detente ahí y reflexiona en eso. No sigas leyendo, porque puede ser que si sigues leyendo es tanta la información que tengas en tu cabeza que no vas a completar, a digerir las palabras tan profundas que aquí dice. Dios es mi escudo, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Detente y escucha, detente y reflexiona. Me encanta, hasta ahí. Ya llevamos 2 pausas y después el rey David nos sigue escribiendo, dice a partir del versículo 5 en adelante, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y termina diciendo, Selah. Selah. Antes de que cierres la Biblia y la guardes, reflexiona ahora en todo este salmo. Reflexiona en todos estos 8 versículos que acabamos de leer.
porque esa es la gran verdad de Dios. Ahora, hermano, ¿por qué hacemos tanto énfasis en la palabra Selah en realidad? ¿Por qué no regresamos a los salmos si en realidad el tema principal es Filipenses, Pablo, la prisión y el gozo? Porque Pablo había comprendido que este tiempo de encierro que él estaba experimentando había sido un tiempo en el que Dios había planeado una pausa en su vida, un Selah en su vida, porque él traía un ritmo de vida quizás muy acelerado, predicaba, fundaba iglesias, discipulaba, formaba buenas amistades, buenas relaciones con personas, aparte trabajaba, tenía un trabajo secular, era un emprendedor, era empresario también el apóstol Pablo. Bueno, pues era una persona que traía un ritmo de vida muy acelerado y Dios le dice: espérate, Pablo, detente y reflexiona, detente y solamente escucha mi voz, detente y reflexiona en todo lo que ya has aprendido, porque vas tan rápido que es muy probable que vayas sin reflexionar lo que yo te estoy enseñando. Y Dios le estaba diciendo: Pablo, detente en este momento. Selah, Pablo, detente y escucha mi voz. Detente y reflexiona en lo que has aprendido. Ahora, hermano, este tiempo de pandemia que estamos experimentando es un Selah en nuestras vidas también. Es un tiempo en el cual a lo mejor llevábamos un ritmo de vida como iglesia muy acelerado, actividad tras actividad. 2 semanas antes de comenzar la pandemia estuvimos ahí pintando las banquetas en la colonia ahí de Arcos de la Hacienda, donde está nuestra iglesia. 2 semanas antes veníamos de hacer ahí una actividad evangelística en Zumpango. Y bueno, pues ahí traíamos varios planes, ¿no? Quizás traíamos un ritmo de vida como iglesia muy acelerado que Dios nos dijo: espérate, Iglesia Cristiana Fundamental de México y el resto del mundo, deténganse y reflexionen, deténganse y mediten en lo que yo les he venido enseñando durante todo este tiempo. Tomen este tiempo no para descansar, tomen este tiempo no para echarse a dormir, tomen este tiempo para meditar y pasar más tiempo conmigo. Dios planeó este tiempo para que nosotros estemos gozosos, pero para que podamos entender que Él tenía planeada esta pausa en nuestras vidas, querido hermano. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Dios planeó esta pausa en nuestras vidas en pleno 2020? No porque Dios nos haya dado la espalda, como algunos piensan. No porque Dios ahí se haya olvidado de nosotros. No, sino que Él desea que en medio de esta pausa simplemente nos detengamos y reflexionemos. Pero hermano, hagámoslo con gozo. El apóstol Pablo reflexionaba en todo lo que Dios le había enseñado, pero él lo hacía con gozo. Él lo hacía gozosamente porque sabía que era parte del plan de Dios para su vida. Hermano, dentro de los planes de Dios no hay accidentes ni hay imprevistos. Dios tiene el poder para transformar una experiencia de privación y de aislamiento en una fuente de bendición personal. 3 propósitos por los cuales el Señor ha permitido esto en nuestras vidas es que, en primer lugar, Él desea planear, o Él tenía planeada una pausa en nuestras vidas para que nos detengamos y reflexionemos, nos detengamos y meditemos en su palabra. Pero también Él tiene un segundo propósito. Ese segundo propósito es que podamos poner prioridades en nuestras vidas. Dios quería que pongamos prioridades en nuestras vidas. ¿Sabe? Pablo en realidad no se encontraba como un simple preso encadenado, no solamente se encontraba preso como cualquier otro prisionero, sino que él, además de eso, se encontraba encadenado las 24 horas del día a un soldado romano. Eso es un dato bien importante que también yo quiero que usted ahí lo anote, y cada que estemos estudiando el texto de Filipenses, bueno, usted sepa que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él se encontraba encadenado a una persona. Es muy probable que quizás ese soldado romano estuviera atento viendo qué es lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo, porque puede ser que a lo mejor él escribiera cualquier cosa para hablar mal acerca de los romanos o acerca de la cárcel. Por eso es muy probable, yo pienso, no lo dice la Biblia, esto simplemente es algo que yo se lo estoy compartiendo a usted, que yo pienso que es muy probable que los soldados romanos ahí estuvieran atentos de qué les están enviando los filipenses. Pero déjeme decirle que vamos a leer ahí el versículo 13 para ver qué es lo que vamos a hablar acerca de esto. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando leí este versículo me quedé igual. Dije, ¿qué? ¿A qué se refiere? Bueno, después ya empecé a investigar y ya chequé que el pretorio en realidad era la corte del César, era la corte donde se encontraba el gobernador, el emperador de aquel tiempo, que era César. Es decir,
Era la Casa Blanca, eran los Pinos, era la casa o era el cuartel del gobernador de aquel momento. Pablo en este texto está diciendo, mis prisiones han servido para llevar el evangelio aún a la casa del gobernador de Roma. ¿Sabe, hermano? De acuerdo a las tradiciones romanas de aquel momento, no era un solo guardia el que cuidaba y custodiaba a Pablo. En realidad, el apóstol Pablo, pobrecito, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si un solo romano se encargara de Pablo las 24 horas? En realidad, eran la jornada de trabajo del soldado romano que cuidaban a los prisioneros era de 4 horas diarias. Es decir, el apóstol Pablo estaba siendo cuidado por 6 soldados romanos diariamente. No era uno solo, sino que iban turnándose cada 4 horas, venía un cambio, se volvía a encadenar al apóstol Pablo, se iba se esperaba 4 horas y así se iban sucesivamente. 6 personas diarias estaban encadenadas al apóstol Pablo. Pablo estaba atado diariamente a estas 6 personas. Ahora yo le pregunto, el apóstol Pablo en realidad no era una persona de pocas palabras. No era una persona que se quedara tan callada, era un empresario, era una persona que también tenía muy buena relación social con las personas. Lo vemos que tenía relaciones sociales o amistades con personas de diferentes países, diferentes lenguas, diferentes culturas. Era una persona socialmente muy amigable el apóstol Pablo. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿de qué cree usted que hablaba con estos soldados romanos que los tenía atados a él 4 horas al día? Y que pasaban 6 guardias al día por el apóstol Pablo? ¿De qué cree usted que hablaba él? ¿Sabe? Yo estoy seguro, y por lo que vemos y vamos a leer más adelante, estamos completamente convencidos de que el apóstol Pablo, su tema de conversación principal era que él les predicaba el evangelio, él les hablaba de Cristo a los soldados romanos. Él decía, bueno, ya estoy encarcelado, igual ya me van a matar, ya no hay nada más que hacer y creo que no puedo hacer nada más que aprovechar mi tiempo gozoso predicando acerca de Cristo, porque es el plan que Dios tiene para mi vida. Su prioridad del apóstol Pablo era poder hablar de Cristo. Y es que claro, Dios le había prometido a Pablo que él iba a predicarle a las personas de altos cargos. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando es la conversión de Pablo, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel y de los reyes. Sabemos que Dios ahí le había prometido a Pablo que él le iba a predicar no solamente a judíos, no solamente a gentiles, sino también a personas que tuvieran un cargo público. Y sabe, estos soldados romanos tenían un cargo público. Estos soldados romanos un día iban a pasar 4 horas de cuidar a Pablo y se iban a ir delante del mismo emperador. Es decir, el evangelio estaba llegando dentro de lo que es la casa del mismo gobernador. Me gusta lo que Jesús dice en Lucas 6:45, que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe? El corazón de Pablo estaba lleno de la plenitud de Cristo. Es por eso que su tema de conversación era hablar acerca de Cristo mismo. Hermano, en este tiempo de pandemia, Dios desea planear una pausa en nuestras vidas. Dios desea poner prioridades en nuestras vidas. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuál es su tema de conversación? ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué hay hoy en su corazón? ¿Qué es lo que hay en el tesoro de nuestro corazón? Porque dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Este no es un tiempo, hermano, para descansar, vacaciones. A veces decimos, es un año sabático de no ir a la iglesia, no servir, no tener Biblia, no orar. No, hermano, no es un tiempo para descansar. Es un tiempo para que el buen tesoro, para que nuestro corazón se llene de ese buen tesoro que es la palabra de Dios. ¿Sabe? Pablo había comprendido una cosa. Él no era un prisionero cristiano. Él era un cristiano que se encontraba preso. ¿Por qué? Porque primero era Cristo. Primero era que era cristiano y después las cosas de preso. Se lo voy a poner en algunas palabras que yo sé que todos vamos a entender. Si usted, por ejemplo, es una persona que tiene un empleo, bueno, déjeme decirle que usted no es un empleado cristiano. Usted es un cristiano que tiene un empleo.
No eres primero empleado y después cristiano. Primero eres cristiano y luego viene tu empleo. A veces nosotros, al no tener prioridades puestas en nuestras vidas, decimos, no, primero es mi trabajo porque es lo que me da de comer. Primero es mi empleo y después las cosas de Dios. Primero mi empleo y después veo la repetición del culto de adoración de la iglesia. Primero mi empleo y después sirvo. No, hermano, primero es Cristo y después todo lo demás. Si eres un estudiante, no eres un estudiante cristiano. Eres un cristiano que estudia. No es primero tus estudios y si te sobra tiempo te congregas con los jóvenes. No es primero tus estudios y después haces tu devocional. Es primero Cristo, primero las cosas de Cristo y después tus estudios, porque no eres un estudiante cristiano, eres un cristiano que estudia. Y sabe, Pablo había entendido que él no era un prisionero cristiano, no era que se iba a quejar como prisionero, no es que iba a ver las cosas del lado negativo como comúnmente los prisioneros, sino que él era un cristiano que se encontraba preso. Él era un cristiano, era primero las cosas de Dios. Primero te hablo de Cristo y después cuéntame todo lo demás, soldado romano. Primero te hablo de Cristo y después, si quieres, juramos silencio el resto del tiempo que vas a estar aquí cuidándome, pero primero te voy a hablar de Cristo. Porque había comprendido que Dios no solamente había planeado una pausa en su vida para que reflexionara y meditara en su palabra, no solamente había Dios planeado esta pausa para poder poner prioridades en la vida de Pablo, sino también Dios quería que se promoviera su palabra por medio de la vida de Pablo. Dice el versículo 14 de Filipenses 1, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Se acuerda cómo decíamos que algunos de los hermanos filipenses se habían desanimado y habían dicho, no, pues hasta aquí quedó el evangelio? El hermano Pablo ya está encarcelado, ya lo van a matar, ya está en sus últimos días el hermano Pablo. Bueno, pues vamos a deprimirnos ya hasta donde se quedó el evangelio y hasta ahí. Pero cuando vieron el ánimo del apóstol Pablo, aún dentro de la cárcel, a pesar de la situación que se encontraba, y que aún a pesar de todo, su gozo seguía intacto, y es más, seguía al doble, los hermanos filipenses se animaron a poder salir y predicar el evangelio. Algunos nunca antes lo habían hecho, algunos tenían miedo para predicar el evangelio, otros creían que quizás no tenían la preparación necesaria para predicar el evangelio, pero el punto es que el ánimo del apóstol Pablo había sido tan grande que había contagiado a todos allá afuera, y ahora todos estaban animando a poder predicar el evangelio, porque decían que no había mayor cosa con mayor recompensa que predicar acerca de Cristo. Hermano, ¿se acuerda cuando estudiábamos el libro de Jonás hace unas semanas atrás, ahí en mi caminar con Dios? ¿Se acuerda que llegamos a un punto en el que hablábamos de que nuestras decisiones, buenas o malas, van a afectar o van a beneficiar a las personas que nos rodean? Jonás, por ejemplo, un día Dios le manda que predicara en Nínive y él dice, ay no, yo no quiero ir a Nínive porque ahí matan y yo me voy a Tarsis. Y bueno, pues sabemos que esa mala decisión que tomó Jonás hizo que después ahí en la nave en la que iba, en el barco en el que iban, dice que llegó una tormenta y que sacudió a toda la barca, sacudió toda la nave. ¿Y a quién afectó? ¿Afectó solamente a Jonás, que estaba echado dormido? No, afectó a todos los que estaban en la nave. Las malas decisiones afectan a los demás. Pero cuando Jonás tomó la buena decisión de obedecer a Dios e ir a predicar a Nínive, sabemos que esa buena decisión benefició a todos los demás, porque todo el pueblo en ese momento terminó recibiendo a Cristo y fue benéfico para toda la nación. Hermano, nuestras decisiones afectan o benefician o perjudican a todas las personas que nos rodean. Y el apóstol Pablo había tomado una buena decisión. Él había tomado la decisión de no perder su gozo, de no perder su ánimo y animar a todos los que estaban allá afuera. Y sabe, funcionó. Todos los que estaban alrededor de él se habían animado a poder hablar y predicar de Cristo. Hermano, este tiempo de pandemia, este tiempo que atravesamos de encierro, Dios desea que nosotros sigamos promoviendo su palabra también por medio de nuestras vidas. Cuando una persona de nuestra iglesia lo comience a hacer, ¿sabe? Yo estoy seguro de que su familia lo comenzará a hacer. Y yo estoy seguro de que después toda la iglesia lo comenzará a hacer. Pero la pregunta es, a veces decimos, pues sí, pues que algún hermano lo haga y cuando lo haga yo lo empiezo a hacer. No, hermano, ¿quién quiere ser el primero en ser utilizado por Dios?
¿Quiere usted ser el primero en levantarse ahí de su silla y poder decir, yo quiero hoy predicar el evangelio? Y quizás no me voy a poner a salirme y a predicar a lo mejor, porque ahorita pues hay que evitar tanto el contacto con las personas, pero yo voy a predicar el evangelio de alguna manera. Voy a ser ejemplo con los que están alrededor de mí, voy a ser de ejemplo en mi familia, voy a ser de ejemplo en mi casa, con mis vecinos, voy a predicar el evangelio de alguna otra forma, con algún otro medio. Y sabe, esa es una muy buena forma de poder comenzar a combatir este tiempo de pandemia, cuando comenzamos a predicar o a promulgar la palabra de Dios por medio de nuestras vidas. ¿Sabe, hermano? Yo estoy seguro de que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él estaba consciente de que iba a animar a los hermanos que estaban allá afuera, a los filipenses. La carta era dirigida a los filipenses. Pero quizás él nunca se imaginó que su carta iba a ser una carta que iba a seguir impactando tanto a lo largo de toda la historia, 2000 años después, a tantos kilómetros de distancia, en otro idioma y una cultura completamente distinta, y que hoy iba a llegar a nuestras casas para poder animarnos. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó el ánimo de Pablo? Llegó hasta nosotros. No contagió solamente a los filipenses, no le predicó solamente a los romanos, inclusive trascendió culturas, tiempos, idiomas, muchas cosas, hasta llegar a nuestros tiempos, y hoy sigue animando nuestros corazones. ¿Se imagina qué hubiera pasado si el apóstol Pablo nunca hubiera estado en prisión? Si Dios nunca hubiera planeado una pausa en la vida de Pablo, quizás hoy no tuviéramos la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Claro, lo que Dios nos enseña por medio de estas cartas, seguramente nos lo hubiera enseñado por medio de cualquier otra persona. Quizás Dios hubiera utilizado a Pedro, a Juan o a cualquier otro. Pero Dios decidió que fuera Pablo. Y Dios decidió que Pablo fuera parte de la obra de Dios. Y hermano, cuando nosotros comenzamos a hacer estos tres propósitos o a colocar esos tres principios en nuestras vidas, ¿sabe? Ahí comenzamos a ser parte de la obra de Dios. ¿Y quién no quiere ser parte de la obra de Dios? Nadie que ha formado parte de la obra de Dios ha fracasado en la vida cristiana, ni en todo lo demás. Porque dice ahí el libro de Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero primero comencemos, hermanos, a planear a ver cómo es que Dios ha planeado esa pausa en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos, no que nos echemos a dormir como lo estaba haciendo Jonás, sino para poder detenernos y reflexionar en nuestras vidas, detenernos y escuchar la voz de Dios. Este tiempo de pandemia, hermano, es para que aprovechemos esta pausa en la cual a lo mejor no tenemos que levantarnos tan temprano para arreglarnos y salir a la iglesia, y a lo mejor esas 2 horas o 1 hora que usted invertía de camino o de estarse arreglando para salir a la iglesia y demás, bueno, pues aprovechelo para tener tiempo con Dios. Ese es el propósito de ese Selah en nuestras vidas, poder detenernos y escuchar la voz de Dios. Pero no solamente Dios puso este tiempo para planear una pausa en nuestras vidas, sino también para poner prioridades en nuestras vidas. No somos prisioneros cristianos, somos cristianos que estamos experimentando un tiempo de encierro. Que nuestra prioridad sea Dios y después todo lo demás. Nuestra prioridad es Cristo y después la escuela, después el trabajo, después la familia, después todo lo demás. Pero primero es Cristo. Dios desea que podamos aprovechar nuestros tiempos en esta pausa, que podamos ordenar prioridades en nuestras vidas, pero también Dios desea que comencemos a promover su palabra por medio de nuestras vidas, ser utilizados por Dios. Dios hubiera utilizado a cualquier otro para decirnos lo que Pablo nos dijo en Filipenses, pero Dios escogió a Pablo porque Pablo fue un hombre fiel, y porque él se dejó utilizar por Dios, y porque él, a pesar de la situación que vivía, él se encontraba gozoso, su ánimo no se vio desfallecido. Hermano, yo quiero ser parte de la obra de Dios. ¿Usted quiere ser parte de la obra de Dios? Comenzamos este estudio preguntándonos, ¿qué está haciendo Dios en estos tiempos de pandemia en la vida de su iglesia? Pero hoy vamos a terminar con esta palabra, con esta pregunta. La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en estos tiempos de pandemia en su vida? ¿Qué está haciendo Dios en estos tiempos de pandemia en su vida? Dios le está enseñando a que esta pausa fue para que usted se detuviera y reflexionara en su palabra y tuviera más tiempo de comunión con Dios. Dios le ha enseñado a que es importante que en este tiempo usted comience a colocarse o a poner prioridades en su vida. Dios en este tiempo le ha enseñado que Él desea que usted sea parte de su obra para promover su palabra por medio de su vida.
Hermano, que esos 3 principios sean una realidad en nuestras vidas y que todo esto lo hagamos con gozo, porque sabemos que ahí en el gozo está la clave de cómo mantenernos íntegros delante de Dios. Recuerde usted, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo primero que nos roba es el gozo, porque una vida desanimada, una vida sin gozo, no va a hacer nada de lo que el apóstol Pablo hizo. Una vida sin gozo nos va a alejar cada vez más de Dios. Yo le animo, hermano, a que estos sean principios que los adoptemos a nuestras vidas. Así que, sin más, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este hermoso tiempo. Bendito Señor, le agradezco, Padre, en esta hora porque mi Dios nos ha permitido estar aquí reunidos una vez más. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias porque mi Dios nos ha permitido, Señor, escuchar su voz, mi Dios, por medio de esta carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Señor, permita que todo lo que aquí aprendimos pueda ser una realidad para nosotros, que podamos aplicarlo, podamos meditarlo, mi Dios, en nuestras vidas y que, Padre, podamos comenzar a colocar estos 3 principios, mi Dios, de estos propósitos dentro de su soberanía en nuestras vidas. Agradecidos, Padre, estamos por todo esto, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Pablo, por favor, si nos puede dirigir en este siguiente bloque de cantos.